Listo, está grabando. Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces con transporte a través de membranas, ¿sí? Como sabemos, las membranas son los elementos que separan, ¿sí?, el interior celular del exterior, ¿sí? Y también a su vez compartimentan distintas organelas, ¿sí? Y permiten que algunas funciones se realicen dentro y otras fuera de ellas, ¿no? Ahí no me... Ahí está. Vamos a repasar primero y principal, un poco entre todos, la composición de las membranas celulares, que ya lo han visto bastante, ¿no? Pero que es importante repasar. ¿Cuál es el componente? Yo puedo ver el chat mientras estoy poniendo la presentación. ¿Alguien tiene idea? No, ¿no? Podés, fíjate que abajo a la derecha tenés chat, podés ponerlo. Lo que te recomiendo es que avances hasta cierto punto, pares, mires el chat y ahí y contestes, Ah, bien. porque si no se te va a Bueno, complicar. entonces me van diciendo los que pueden mirar el chat. Ahí voy. Bueno, ¿cuál era el componente mayoritario de las membranas? Esto lo pregunto, si quieren lo ponen en el chat. Eso. Ah, lo veo, acá veo las respuestas. Los fosfolípidos, bien, los lípidos, ¿sí? El mayor componente de las membranas son los lípidos, y particularmente los fosfolípidos, que como vemos ahí en la imagen, tienen una estructura particular. ¿Esa estructura qué característica particular tiene? Bueno, ahí lo dice, ¿sí? Es anfipático, ¿sí? Muy bien. Tiene una región hidrófoba y una región hidrófila, ¿sí? Es decir, afina el agua y una que repele el agua. De esa manera se pueden ubicar, cuando forman la membrana, constituyendo lo que se conoce como bicapa lipídica, ¿sí? Es esta disposición que vemos acá, donde todas las cabezas hidrofílicas están en contacto con el líquido, ya sea extracelular o intracelular, y las colas, que son hidrofóbicas, se orientan hacia adentro, ¿sí? De esta manera, constituyendo en el medio una zona hidrófoba. ¿Bien? Bien. Le otorga fluidez, dice, ¿sí?, a la membrana. Los lípidos hacen que la membrana sea fluida, que no sea algo rígido, ¿bien? Esto va a ser muy importante porque la célula va a sufrir deformaciones, ¿sí?, que va a tener que soportar. Bien. A ver, ¿por qué no me avanza la diapo? Ahí vamos. Otro lípido importante de las membranas, el colesterol, ¿sí? ¿El colesterol dónde lo vamos a encontrar? Justamente inserto entre las colas de los fosfolípidos, ¿sí? En esa parte hidrófoba. Muy bien, Eugenia. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque ahí es donde es afín. Si lo ponemos en contacto con el agua, no mantiene su estabilidad, ¿sí? ¿Y qué hace el colesterol? Bueno, justamente le aporta estabilidad a la membrana interactuando con las colas de los fosfolípidos. ¿Bien? El segundo componente de las membranas, ¿cuál sería? Las proteínas, ¿sí? Acá tenemos detalladas dos tipos de proteínas: las proteínas periféricas y las proteínas integrales, que para los temas que vamos a tratar hoy, las proteínas integrales son las estrellas, digamos, ¿sí? Son lo más importante porque son las que van a actuar como transportadores cuando veamos transportes y como receptores cuando veamos señales, ¿sí? Entonces las proteínas integrales, que son las que atraviesan toda la bicapa lipídica, son las más importantes, ¿sí? Y como bien dice ahí, atraviesan la bicapa, ¿sí? Sirven como canales que permiten el paso, ¿sí? O sea que los canales iónicos también son proteínas transmembranas o integrales, ¿sí? Y también pueden tener actividad enzimática estas proteínas, ¿sí? Empujando sustancias dentro y fuera de la célula. Ya lo vamos a ver bien en detalle.
Y también podemos encontrar proteínas periféricas que no atraviesan la bicapa, sino que se unen o atraviesan una sola monocapa o se unen periféricamente. ¿Sí? Bien. Ah, no pasa con el cursor, tengo que apretar acá. Bien. Confieren identidad a la célula también, las proteínas periféricas, ¿sí? Les dan identidad. ¿Qué otro elemento le da identidad a la célula o permite señalizarla, digamos, de alguna manera? Los carbohidratos, ¿sí? Que son el tercer componente. Entonces, si nos preguntan la composición de las membranas, recordemos siempre, mayoritariamente lípidos, ¿sí? Proteínas y en menos proporción los carbohidratos. Bien, que se unen, fíjense, en la capa externa, ¿sí? Y cumplen funciones justamente de reconocimiento. Bien. Y ya, antes de meternos un poquito en los tipos de transporte, dentro de esta composición que tiene la membrana, esta composición nos permite pensar un poquito las funciones, ¿sí? ¿Por qué les parece? Y alguien lo tiró ahí en el chat. Esta composición en bicapa, fluida, ¿qué funciones les parece que puede facilitar a la membrana? Bien, permeabilidad selectiva, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones tiene? Algunas las nombramos al inicio. Comunicación, muy bien. Estructura, bueno, sí, obviamente, le da soporte, sí, estructura a la célula. Bien. Y transporte, exacto. Una de las funciones mantiene los límites de la célula, muy bien. Y una de las funciones justamente, como dijeron ahí, es ser el medio, ¿sí? Que va a permitir o no el pasaje de sustancias, ¿sí? De afuera hacia adentro de la célula. Bien. ¿Y por qué es importante regular el transporte de sustancias dentro y fuera de la célula? ¿Qué les parece? Bien. Para mantener una homeostasis, un equilibrio, ya sea iónico, ¿sí? Para mantener un volumen adecuado celular, ¿sí? Para protegerla de agentes extraños, muy bien. ¿Qué más? Para nutrirla, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Los tipos de transporte que podemos tener. El transporte lo vamos a clasificar principalmente por dos cuestiones. Por un lado, ¿sí? Lo que tiene que ver con el gasto de energía o no. ¿Sí? Hablamos de un transporte pasivo cuando no requiere gasto de energía. Y ahora vamos a ver qué tipos de transporte pasivo nos referimos. Y hablamos de transporte activo cuando utilizamos energía, ¿sí? Bueno, y por otro lado tenemos el transporte mediante vesículas. El transporte pasivo y activo propiamente dicho que tenemos arriba se refiere al transporte que no va a modificar la estructura de la membrana, ¿sí? Y el que es mediante vesículas, ahí la membrana se modifica, ¿sí? Porque se generan vesículas que son incluidas dentro de la bicapa, ya lo vamos a ver, ¿bien? En el transporte pasivo y activo están involucradas justamente lo que dijimos hoy que son las proteínas, ¿sí? Transmembranas. A ver si puedo correr esto porque no veo. Ahí. Ahí. Bueno, el transporte pasivo puede ser de dos tipos, ¿sí? El transporte que no usa energía puede ser de dos tipos. Puede ser libre, ¿sí? O puede ser mediado, ¿sí? Lo que se conoce como difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el transporte pasivo libre, ¿sí? Vamos a poner las otras opciones para llegar a esa. Hablamos de que no hay transportadores, es directamente a través de la membrana, ¿sí? No se utiliza ningún tipo de proteína ni transportadora. Las
partículas difunden a través de la bicapa, ¿sí? Y si tiene dos opciones, difusión simple y ósmosis. La ósmosis es un tipo de difusión simple referida al agua, ¿sí? La ósmosis es el pasaje de agua o flujo de agua a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Ahora lo vamos a definir mejor. Ahora bien, dijimos entonces, transporte pasivo, libre o mediado, ¿sí? El mediado conocido como difusión facilitada. ¿Cómo puede ser ese transporte mediado? Puede ser por canales, es decir, una especie de poro, ¿sí? Proteico, o por proteínas transportadoras, que se conocen también como carriers, ¿sí? Puede ser por ambos. El transporte activo, tenemos dos tipos, transporte primario y transporte secundario. El transporte primario es aquel en el que, bueno, por empezar, recuerden que en el transporte activo siempre voy a utilizar proteínas transportadoras, ¿sí? Y el primario va a ser aquel que utilice energía, ¿sí? Que directamente esa molécula transportadora necesita de una molécula energética, de un ATP, ¿sí? Para movilizar el soluto. En el transporte activo secundario, la energía se va a generar en un transportador y el movimiento de soluto se va a generar en otro, ¿sí? Bien. Toda esta clasificación que dimos hasta ahora es alusiva al uso de energía, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el gradiente? ¿Por qué un transporte puede ser pasivo y otro no? ¿Qué les parece? Alguien lo dijo recién. Exacto, porque el pasivo, ¿sí? Va a favor de un gradiente de concentración y el activo va en contra. Ahora vamos a repetir, ahora vamos a ver detallado uno por uno, ¿sí? Yo estoy haciendo la clasificación nada más, pero ahora vamos a ver detallados todos los tipos de transporte, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir esto por si no quedó claro. El transporte se puede clasificar porque use energía o no, ¿sí? En pasivo y activo. ¿Y de qué depende que use energía o no? Bueno, de que vaya a favor del gradiente o en contra. Cuando vamos en contra del gradiente, sí o sí vamos a necesitar gasto energético. ¿Bien? El transporte pasivo, el que no usa energía, puede ser libre, es decir, a través de la bicapa, o puede ser mediado por proteínas transportadoras, que pueden ser de tipo canal, ¿sí? O carriers, ¿sí? Que ahora vamos a ver, cambian su conformación. Bien, y el transporte activo puede ser primario o secundario. Ahora vamos a explicarlo bien de nuevo. Por último, el transporte mediante vesículas tiene tres posibilidades. La endocitosis, es decir, algo que es ingresado a la célula formando una vesícula. Exocitosis, es decir, la liberación de una vesícula afuera de la célula. Y transitosis, que involucra que un soluto ingrese y salga a través de la misma célula, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Les hice mucho embrollo. ¿Me pueden preguntar? ¿Me paran? La endocitosis, ¿sí? A su vez, se puede dividir en fagocitosis, que es el transporte por vesículas de solutos de sustancias sólidas, la pinocitosis, que es el transporte de soluciones, ¿sí? Acuosas, o que tienen partículas en solución, y la mediada por receptor, ¿sí? Donde está involucrado un receptor que recibe lo que vamos a fagocitar y se invagina a través de la vesícula. También lo vamos a ver en detalle. Bien. Vamos, la clasificación quedó clara. ¿Quieren que volvamos a repetir algo? Transitosis. Transitosis, como dijimos, la endocitosis es ingresar una partícula a la célula. La exocitosis
sacarla a través de vesículas. La transitosis es una sola vesícula que ingresa un elemento y la misma vesícula lo saca por el otro lado de la célula, ¿sí? Ya sea por el lado, si ingresa por el lado luminal, sale por el lado basal, ¿sí? La transitosis involucra entrarlo y sacarlo, ¿sí? La endocitosis mediada por receptor, me preguntan. Bueno, ahora la vamos a ver, ¿sí? Vamos a avanzar y vamos a llegar a cada una. El primer transporte que vamos a analizar un poquito más en detalle es el transporte pasivo, ¿sí? El transporte pasivo libre es la difusión de las partículas que responden, digamos, a la física normal, ¿sí? Al movimiento cinético de las partículas cuando se distribuyen con el tiempo. Si yo no tengo nada que limite el paso, ¿sí? Esas partículas se van en una solución, un soluto dentro de una solución se distribuye, ¿sí? Con el paso del tiempo uniformemente. ¿Bien? Eso sería lo que pasa en condiciones normales, cualquier partícula que no tiene, digamos, oposición para el paso. Responden físicamente a la ley de Fick, ¿sí? Que dice que el flujo, ¿sí? O la distribución de una sustancia va a depender del coeficiente de permeabilidad. ¿Ustedes ven el cursor ahí que yo indico? Sí, buenísimo. Al coeficiente de permeabilidad y a la diferencia de concentración. Entonces, ¿de qué va a depender? Básicamente de pasar de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado, ¿sí? Perdón, de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado, ¿sí? Se va a distribuir uniformemente. ¿Quiénes pueden realizar este transporte pasivo libre a través de la membrana? ¿Sí? Obviamente, ¿qué moléculas no van a tener oposición? Las neutras, ¿sí? Las partículas neutras, las sustancias liposolubles muy pequeñitas, ¿sí? Porque todo lo que tenga carga, ¿sí? No va a poder pasar, ¿sí? Todo lo que sea demasiado grande va a necesitar de otro tipo de transporte. Entonces, transporte pasivo libre, solamente moléculas neutras, sustancias liposolubles muy pequeñitas, de peso molecular de menos de 200, ¿sí? Bien, bajo este transporte pasivo libre también se mueve el agua. El agua también se mueve así. Y a eso le llamamos ósmosis, ¿sí? El agua va a moverse respondiendo también a su gradiente de concentración, es decir, del lugar donde hay más agua a donde hay menos agua. Pero como en una solución el agua es el solvente, cuando hablamos del desplazamiento, lo vamos a hacer en términos del soluto, ¿sí? Que es la osmolaridad. Entonces, en vez de decir que el agua pasa de un lado donde está más concentrada a donde está menos concentrada, decimos que el agua pasa de donde hay mayor concentración de solutos, ¿sí? A donde hay menor concentración de solutos. ¿Bien? Perdón, al revés. Menor concentración de soluto a donde hay mayor concentración de soluto. ¿Se entiende esto? ¿Lo repito? Sí, lo repito. Bien. El agua se mueve igual a través de transporte pasivo libre, ¿sí? Porque no hay oposición. La membrana no presenta oposición, igual que las moléculas neutras. Bien. En el caso del agua se conoce como ósmosis, el pasaje a través de la membrana semipermeable. Cuando hablamos de algo que se mueve de un lugar de mayor concentración a menos concentración, generalmente son solutos, pero cuando hablamos del agua, el agua es el solvente, ¿sí? Entonces nos referimos también a que el agua se va a mover desde donde haya menos agua, digamos, a donde hay más agua. ¿Y dónde hay menos agua? Donde hay más solutos, ¿sí? Entonces se mueve desde un lugar de
menor concentración de solutos a donde hay mayor concentración de solutos. Es decir, de un medio hipoosmolar a un medio hiperosmolar. ¿Sí? Siempre el soluto va a traer el agua. ¿Se entiende esto? Si yo tengo un medio más concentrado, le voy a llevar agua. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Bien. Lo repito. Siempre voy hacia donde hay más concentración de soluto. ¿Bien? Perfecto. Bien, hipoaire. Bueno, y a ver, ¿por qué es importante entender el movimiento del agua cuando vamos a hablar de células? Porque el comportamiento de una célula en una solución, ¿sí?, depende justamente de las osmolaridades. No, pero en el caso de las células no solamente de las osmolaridades, sino de la permeabilidad de la membrana. Y ahí lo que vamos a analizar es el volumen celular. Es muy importante conocer qué pasa con el agua en la célula porque la regulación del volumen celular es lo que nos va a permitir mantener las funciones de la célula, que la célula sobreviva. Si la célula se hincha demasiado, no puede cumplir con sus funciones metabólicas. Si la célula se contrae, tampoco. ¿Sí? Entonces, el mantenimiento del volumen celular es muy importante para la célula, ¿sí?, para sus funciones y para su sobrevivencia. Entonces, bien, dentro de una solución artificial, ¿sí?, como bien dice acá, la célula se va a comportar de acuerdo a la osmolaridad que la rodea, ¿sí? Ahí se define entonces el concepto de tonicidad, que es la afectación del volumen celular en una solución, ¿sí? Fíjense, en el primer recipiente lo que tenemos es una solución hipotónica. ¿Qué quiere decir hipotónica? Que respecto a la célula tiene mucho menos soluto. ¿Bien? Entonces, ¿el agua qué va a tratar de hacer? Va a tratar de entrar a la célula, va a tender a ir para donde hay más soluto, ¿sí? Como dijimos hoy, de hipo a hiper. ¿Bien? Entonces, el agua va a intentar entrar y la célula se va a hinchar. ¿Qué pasa en una solución hipertónica? Ahí tenemos mucho más soluto en el medio circundante, ¿sí? Es hiperosmolar. Entonces la célula, el agua, ¿qué va a tratar de hacer? Va a salir de la célula. Exacto, Rocío, la célula pierde líquido. Va a tratar de salir hacia afuera. ¿Y la célula qué le va a pasar? Se va a contraer, ¿sí? Y en una solución isotónica la célula mantiene el volumen porque hay un equilibrio, ¿sí?, en el pasaje de agua, ¿sí? El agua no va ni viene porque los medios tienen equivalencia osmolar. Ahora, ¿qué pasa en la célula en realidad? ¿Qué pasa en el organismo en realidad? Porque esto, repito, hipotónica. Bien. Un medio hipotónico tiene una osmolaridad... ¡Ay, me pasé! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¡Ah! Ahí está. Un medio hipotónico, ¿sí?, tiene una osmolaridad más baja que la osmolaridad del interior celular. Es decir, tiene mucho menos soluto. Entonces el agua, como dijimos, tiende a ir para donde hay más soluto, entonces el agua va a intentar entrar en la célula. ¿Sí? Y la célula se puede edematizar, se puede hinchar. ¿Bien? Y en la isotónica hay un equilibrio de osmolaridad entre el medio y el interior celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se mantiene el volumen. Esto es lo que tenemos que intentar que suceda en el organismo. Pero el organismo es bastante más complejo que un tarro con agua y una célula, ¿sí? Entonces, fíjense en este otro dibujo de este lado. ¿Qué pasa a nivel citoplasmático? La osmolaridad tenemos que saber que está dada ¿por qué? Por las partículas disueltas, ¿no? Dijimos
que la cantidad de soluto dentro de una solución define su osmolaridad. Ahora bien, en el medio extracelular hay una cantidad de partículas definidas, ¿sí? Y hay otra dentro de la célula. Y si nos ponemos a pensar un poquito en la célula está mucho más llena de componentes que el medio extracelular. Y no solamente que tiene más partículas, sino que tiene la particularidad de que porque tiene muchas proteínas, se carga negativamente. Ustedes saben que las proteínas tienen cargas negativas por los aminoácidos, que en su mayoría son aniónicos, ¿sí? La proteína en sí está cargada de negatividad. ¿Y eso qué pasa? Atrae cationes, ¿sí? Esto es lo que se conoce, que responde al equilibrio de Gibbs-Donan. No me voy a meter mucho en eso, pero si quieren ahora les explico un poquito. Entonces, esas proteínas cargadas de negatividad atraen muchos cationes, ¿sí? Y generan un aumento leve respecto al medio extracelular de la osmolaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si el medio intracelular es más osmolar, es hiperosmolar, tiene más soluto, ¿sí? Por estas características, el medio extracelular además tiene menos cantidad de proteínas, ¿sí? Ya de por sí tiene menos partículas y además no tiene la particularidad de llenarse de cationes porque no tiene proteínas que los atraigan. Ahí tenemos un desequilibrio. ¿Y el agua qué tendería a hacer? El agua tendería a entrar a la célula. Pero para esto, exacto, como nosotros tenemos que mantener un volumen constante, ¿sí? Para que la célula pueda cumplir sus funciones, tenemos que desarrollar mecanismos compensadores, ¿sí? Mecanismos compensadores en la membrana que hagan, y bueno, o que impulsen cationes para afuera, ¿sí? O que justamente busquen un equilibrio de cargas que permita que la célula quede en equilibrio en cuanto al traspaso de agua, ¿sí? Y podamos mantener el volumen. Uno de los principales mecanismos compensadores es la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Pero hay otros mecanismos, ¿sí? Otras bombas. Y siempre para estos mecanismos compensadores utilizamos energía, ¿sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo. La bomba de sodio y potasio está funcionando todo el tiempo en el organismo, bombeando 3 sodios para afuera, 2 potasios para adentro, y de esa manera tratando de mantener ese gradiente, ¿sí? Que necesita tener estable para que el agua no ingrese. Dicen, las mismas bombas hacen de receptor. No, las bombas lo que hacen, tienen un sitio donde unen el ion a trasladar, ¿sí? Y un sitio donde hidrolizan ATP para obtener la energía. En este caso estamos hablando de proteínas transportadoras que funcionan como enzimas, como bombas enzimáticas, ¿sí? Después vamos a ver los receptores. Bien, ¿se entendió entonces ósmosis, el pasaje de agua, cómo se regula el volumen celular? ¿Sí? Bueno, ¿quieren que repita algo de eso? Bueno, cualquier cosa, volvemos para atrás, ¿sí? Sí, repito lo de la bomba sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio es un mecanismo, ¿sí?, que está inserto en las membranas celulares, que justamente lo que hace es compensar el desequilibrio iónico a un lado y otro de la membrana, que es lo que pone en riesgo, ¿sí?, el desbalance hídrico y la posibilidad de que la célula pueda sufrir una deformación por ingreso de agua, ¿sí? Son varios los mecanismos compensadores, la bomba de sodio y potasio es una, ¿sí? Una de las más importantes, pero hay otras bombas, ¿sí? Y a su vez
hay otros transportadores propiciados por estas bombas que también mueven iones, ¿sí? Ahí preguntaron algo de nuevo sobre la osmolaridad. El agua va donde hay más soluto. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Sí? Seguimos. Vamos a hablar ahora del transporte pasivo mediado, ¿sí? O lo que se conoce como difusión facilitada. Fíjense el gráfico que tenemos a la derecha. Fíjense que tiene una curva, o una recta vendría a ser azul, que corresponde a lo que hablamos recién de difusión simple. Cuando una sustancia se difunde de manera simple, libre de un lado y otro de la membrana, la velocidad de difusión va en incremento, ¿sí? Es decir, relativo a la concentración de la sustancia. Más sustancia tengo, más difundo, ¿sí? Y más rápido, ¿sí? Cada vez difundo más. ¿Bien? Entonces, por eso es una recta. Ahora, ¿qué pasa en la difusión facilitada? Fíjense que es la que vamos a ver ahora. Aumenta la concentración de la sustancia y va aumentando la velocidad de pasaje de flujo, ¿sí? Paso más, paso más, paso más, paso más, pero llega un momento que alcanzo una velocidad máxima. Si se acuerdan algo de química, bueno, esto responde a la dinámica de Michaelis Mentes, algo así, ¿no? Los biólogos me van a corregir. ¿Qué quiere decir esto? Que llega a un punto que se alcanza una velocidad máxima y que no difundo más que eso, ¿sí? A esa velocidad. Bien. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque justamente el transporte pasivo mediado no pasa a través de la membrana, sino que utiliza transportadores, ya sean canales, proteínas canal, que es como esta que tenemos a la izquierda, bien a la izquierda, o carriers, ¿sí? Proteínas transportadoras. Que fíjense que tienen una diferencia. En el canal es una especie de poro, ¿sí? Donde el soluto a transportar atraviesa, de acuerdo, obviamente también a ese poro se puede achicar, agrandar, ¿sí? Se puede regular. Pero en el caso de las proteínas transportadoras o de los carriers, tienen sitios de unión, ¿sí? Donde se va a unir ese soluto, cambia la conformación y el soluto aparece del otro lado, ¿sí? Entonces, en ese caso, más todavía tenemos un límite para transportar, porque tenemos un lugar donde va a albergarse ese soluto y después se tiene que soltar, entonces es más, se saturan, por decir, es el término correcto, mucho más rápido, ¿sí? Y fíjense, dentro de lo que es el transporte por proteínas transportadoras tenemos tres tipos. Uniporte, es decir, transporto una sustancia de un lado al otro. Sin porte, dos sustancias se pueden transportar al mismo tiempo de un lado hacia el otro. Y el antiporte, que es una sustancia se transporta por ejemplo, del medio extracelular al intracelular, y la otra se transporta al mismo tiempo del intracelular al extracelular, ¿sí? Esto se conoce como antiporte. Cuando son dos sustancias que están siendo, claro, como que se intercambian, ¿sí? A través del mismo movimiento conformacional del transportador. Bien. Repito los tres tipos de transporte a través de carriers. Uno sería el uniporte, ¿sí? Una sola sustancia que atraviesa, que es transportada por la proteína.
Sin porte serían dos sustancias que van del mismo espacio, ¿sí? Por ejemplo, del espacio extracelular al intracelular al mismo tiempo, y antiporte, una ingresa y la otra sale, ¿sí? Pero en el mismo movimiento. ¿Bien? ¿Se entendió esto y se entendió la diferencia con la difusión facilitada en cuanto a la velocidad de difusión? ¿Sí? Yo más concentración tengo en la difusión simple, más rápido puedo transportar, ¿sí? No tengo límite, digamos. Pero en el caso de la difusión facilitada o mediado, ahí voy a tener una velocidad máxima, que va a depender de qué, del número de transportadores, ¿sí? Etcétera. Y como bien dijeron ahí, recuerden que en la difusión facilitada podemos tener canales, que es una proteína que no se modifica, que es como si fuera un tubo, ¿sí? Que se regula, digamos, se puede regular igual, ¿sí? Después, cuando veamos señales, vamos a ver que los canales se pueden regular por ligandos, ¿sí? Que pueden modificar su estructura. Pero en sí, cambios conformacionales tienen solamente las proteínas transportadoras. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar al transporte activo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se escucha bien? Grito mucho porque yo en clase grito mucho, no sé acá sí. También. Bueno. Bien, vamos a ver ahora transporte activo. Dijimos que el transporte activo es, por un lado, el que se realiza en contra de un gradiente, ¿sí? Y justamente porque vamos en contra del gradiente, es que vamos a necesitar de energía. Es lo que dijimos recién cuando hablamos de los mecanismos compensadores, cuando dijimos que queríamos que la célula mantenga un equilibrio iónico y por eso teníamos bombas. Bueno, Sol, sí, ahí no, me están sí, pidiendo que repitas lo de la velocidad, lo del gráfico, que no lo entienden. bueno, Igual está claro. Nada, vuelvo. imaginen que, es decir, el gráfico de la difusión simple es como vos decís, es un gráfico esquemático donde la velocidad aumenta en relación a la concentración de la sustancia y es infinito y va Exacto, ascendiendo. En cambio, como la difusión facilitada depende de una proteína en una membrana, no tengo infinita cantidad de proteínas, es decir, ¿no? exacto. Entonces, al tener un tope de transportadores, la velocidad en un momento se va a estabilizar, no va a haber más posibilidad. Esa es la cuestión. Pero, Exacto. pero no mucho más que eso, es decir, que es un recurso agotable. Exacto, se satura, que es lo que decíamos hoy. Exactamente. Llega a un punto que alcanza su saturación. Esto también se puede regular, ¿sí? Nosotros podemos hacer que la célula, digamos, sintetice más proteínas transportadoras, ¿sí? Es una de las respuestas que podemos dar a través de una señal, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Aumentar la síntesis de algún elemento de la membrana. Si nosotros aumentamos la síntesis de transportadores, vamos a tener mayor velocidad de transporte. ¿Bien? Sol, perdón, y Sí, una cosita más porque me pareció sí. interesante, que Ailén pregunta sobre si como la antiporte no necesita energía para ir en contra del gradiente, y creo que acá se generó una confusión al decir antiporte, que no significa que vaya en contra del gradiente, el solito que Ah, se mueve. bien. Si lo querés aclarar. Bien, sí, sí. No, antiporte se llama porque van, digamos, en sentido contrario, ¿sí? Una hacia adentro, la otra hacia afuera, por eso antiporte. Pero no tiene que ver con que vaya en contra del gradiente. El gradiente, y acá podemos hacer una salvedad, es lo que hablábamos hoy de la concentración de soluto a un lado y al otro, ¿sí? Una sustancia, cuando va a favor del gradiente, sí va a ir del lugar donde está más concentrado, donde está menos concentrado. ¿Bien? Eso es ir a favor del gradiente. En contra del gradiente es
ir del lugar de mayor concentración, de menor concentración, a donde hay más concentración. ¿Bien? Perdón, Sol. Sí. Tengan en cuenta lo que les está diciendo Sol. Tanto el symport como el antiport van a favor de gradiente. Lo que importa es que en el symport la dirección, ¿sí?, de transporte es igual para las dos sustancias que son transportadas, para las dos moléculas, y ambas van a favor de gradiente. ¿Sí? En el antiport ocurre lo mismo. Lo que pasa es que una sustancia, ¿sí?, está en mayor concentración en el exterior que en el interior, y la otra sustancia, la concentración es al revés, está más concentrada en el interior que en el exterior. Por eso es que una va hacia una dirección y otra va hacia otra dirección. La molécula Exacto. que la transporta tiene sitio de unión para ambas moléculas, ¿sí? Y entonces cuando transporta una, ocurre un cambio conformacional que permite también que se transporte la otra en direcciones diferentes, una hacia adentro y otra hacia afuera. Pero tanto el symport como el antiport, como bien lo está diciendo Sol, es a favor de gradiente, ¿sí? Lo que cambia es la dirección. Symport van las dos hacia el mismo sentido y antiport una hacia un sentido y otra hacia el otro sentido. ¿Listo? Perfecto, gracias Cristina. En este caso que tenemos acá, fíjense, la partícula celeste está más concentrada en el lado extracelular que en el intracelular, y la roja está más concentrada en el intracelular que en el extracelular, ¿sí? Por eso se mueven de esta manera sin necesidad de usar energía. Bien, los gradientes son los que permiten el cambio conformacional de la proteína y el traspaso, ¿sí? Bien, seguimos. Ahí está. Bueno, volvemos entonces a transporte activo. Como dijimos, acá sí no vamos a tener al gradiente que nos ayude al movimiento. Acá vamos a tener que gastar energía porque vamos a ir en contra del gradiente. Acá las sustancias no van a pasar del lado más concentrado al menos concentrado, sino al revés, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, por lo que dijimos hoy, necesitamos a veces de estos transportes, de transportar sustancias en contra del gradiente para generar algo. Generalmente para generar justamente un desbalance iónico o balancear iónicamente a un lado y otro de la membrana, ¿sí? Y el transporte activo, habíamos dicho hoy, justamente que también se realizaba siempre a través de proteínas transportadoras, que tienen un sitio de unión para esa sustancia que vamos a transportar y que tienen un sitio donde además van a hidrolizar ATP y a obtener esa energía necesaria para ese traspaso, ¿sí? Para ese movimiento, para ese cambio conformacional, ¿sí? En el capítulo de membranas del blanco, voy contestando yo cuando leo. Bien. Entonces, transporte activo, utilizamos energía, vamos en contra del gradiente, ¿sí? Y tenemos dos tipos. El transporte activo primario, que como dijimos hoy, es un solo transportador, que es el que hidroliza el ATP, ¿sí? El que cambia de conformación y el que transporta el soluto, ¿sí? Un ejemplo, la bomba de sodio-potasio que mencionamos hoy, ¿bien? Y otra posibilidad de transporte activo es el transporte activo secundario. En el secundario, fíjense que tenemos en la misma membrana, puede ser, o incluso puede ser en un lado de la membrana y al otro, ¿sí? Dos transportadores. Uno, por un lado, va a generar el gradiente, ¿sí? Utilizando energía. Y ese gradiente generado, ¿sí? Puede ser utilizado, o esa sustancia que se pasó por un transporte activo primario, se puede utilizar para transportar otra sustancia, ¿sí? Que es la que verdaderamente queremos transportar, a través de otro transportador.
Bien, entonces esto se puede realizar gracias a que existe previamente un transporte activo primario, ¿sí? ¿Se entiende? Hoy que lo preguntaron cuando vimos la clasificación. El transporte activo secundario es el transporte de una sustancia a través de un transportador, pero que no utiliza energía él directamente, sino que utiliza la energía generada por un gradiente, ¿sí?, que generó otro transportador que sí utilizó energía. Por eso es secundario, ¿sí? Porque utiliza la energía generada en otro transporte anterior, ¿sí? O simultáneo, ¿sí? No tiene que ser anterior, puede ser en simultáneo. ¿Bien? Exocitosis es por vesícula, ya vamos a llegar, ¿sí? Esto no, estamos en transporte activo. Bien. ¿Se entendió entonces? Acá fíjense que tenemos un ejemplo de transporte activo secundario, que es el ingreso de glucosa en la célula intestinal, ¿sí? Se hace por un simporte con sodio, ¿sí? Y necesitamos la energía de una bomba TPasa que saque ese sodio que ingresa para que pueda volver a entrar otro sodio conjuntamente con glucosa. Entonces, si yo no tengo esta bomba que me saque sodio, esto no puede funcionar porque yo no puedo seguir ingresando sodio a la célula, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de un transporte activo secundario porque el ingreso de glucosa se hace sin energía, ¿sí?, por un gradiente generado por una bomba sodio-potasio, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Quedó claro transporte activo? ¿Los dos tipos? Perfecto. Llegamos así a lo que es el transporte por vesículas. ¿Bien? En el transporte por vesículas, ya no, la sustancia no pasa solita de afuera para adentro, de adentro para afuera a través de la membrana, sino que se va a revestir de una vesícula, ¿sí?, que lo va a transportar. Y fíjense, habíamos dicho cuando vimos la clasificación que podíamos hablar de endocitosis, de exocitosis, y cuando atravesaba toda la célula, es decir, por ejemplo, como pasa en los epitelios, ¿sí?, que tiene que atravesar todo el epitelio, hablamos de transitosis. Pero nos vamos a referir a la endocitosis y exocitosis, ¿bien? La endocitosis puede ser fagocitosis, que como dijimos era el ingreso de una sustancia sólida a través de la formación de una vesícula. Y fíjense cómo se produce la fagocitosis. La partícula se acerca a la membrana, se apoya en la membrana y la membrana emite lo que se llaman pseudópodos, que son como unas prolongaciones, ¿sí?, de su extensión, que envuelven a esa partícula, la envuelven y la invaginan, ¿sí?, formando lo que se llama endosoma. ¿Bien? Ese es el proceso de fagocitosis. Esto mismo puede pasar con partículas en solución pequeñas, ¿sí?, o necesitamos introducir a la célula solución intersticial, ¿sí? Y ahí lo que sucede es que también se produce, ya no emite pseudópodos porque no tenemos que abrazar ninguna sustancia sólida, ¿sí? Pero ¿qué sucede? La membrana se invagina y forma una vesícula, ¿sí?, con contenido de solución extracitoplasmática. ¿Bien? Y por último, hay otro tipo de endocitosis, que es la endocitosis mediada por receptores. Ahora, cuando hablemos de señales, vamos a ver que en la membrana hay proteínas que son receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que le llegan moléculas señal. En pinocitosis me dicen, se invagina, ay, no llegué a leer.
Ahora me dicen las chicas. Dice si en pinocitosis se invagina o evagina. Se invagina, porque estamos hablando siempre de endocitosis. Vamos para adentro, ¿sí? Ingreso a la célula. Bien, y en la endocitosis mediada por receptores, lo que se va a invaginar, ¿sí? Es una porción de membrana que contiene a los receptores que captaron una molécula señal, ¿sí? Entonces, en este caso, son los receptores, las proteínas, unas proteínas especiales se llaman clatrinas, se van a unir a la membrana, ¿sí? Y van a hacer que esa membrana se invagine con los receptores incluidos, ¿sí? Y en el receptor va a estar la molécula que quiero tener dentro de la célula, ¿bien? Y se forma una vesícula recubierta por esas proteínas, ¿bien? ¿Se entendió entonces los tres tipos? Bien, fagocitosis, partículas sólidas, pinocitosis, partículas en solución o solución acuosa, y endocitosis mediada por receptores. ¿Pinocitosis no se entendió? La única diferencia, en realidad, es que es el tipo de sustancia a transportar. En este caso son partículas sólidas y en este caso es solución, ¿sí? Partículas en solución. Ay, me pasé. Ahí. ¿Bien? Y por último, la endocitosis mediada por receptores, que como dijimos, se hace a través de porciones de la membrana que tienen ya incluidos los receptores y la molécula señal. El contenido, en la mediada por receptores, el contenido es la molécula que se unió al receptor, ¿sí? Es sólido generalmente, igual son pequeñas. Fagocitosis es cuando hablamos de partículas muy grandes, ¿sí? Cuando hablamos incluso de microorganismos, ¿sí? O de células inflamatorias que tienen que ser fagocitadas para ser destruidas, ¿sí? Son partículas grandes, la fagocitosis. Bien. Y la exocitosis es cuando nosotros queremos liberar una sustancia al exterior, ya sea porque son desechos, ¿sí? O porque son proteínas que recién sinteticé y que tengo que sacar al exterior, ¿sí? Y hay dos tipos de exocitosis. Una secreción constitutiva, que generalmente está asociada justamente a lo que decíamos de la eliminación de desechos, ¿sí? Es decir, frecuente y constitutiva, que no responde a ninguna señal. No tenemos que mandar ninguna señal para que esa secreción se realice, ¿sí? Y es lo mismo, por ejemplo, en este caso vemos el aparato de Golgi, ¿sí? Procesa sustancias que queremos eliminar, ¿sí? Las incluye dentro de una vesícula, es decir, forma una vesícula con su misma membrana, ¿sí? Y esa vesícula, ¿qué hace? Se aproxima a la membrana plasmática, se une a ella y libera el contenido hacia afuera. ¿Bien? En la secreción regulada hay un estímulo, ¿sí? Que va a hacer que esa vesícula se libere. O sea, generalmente lo que sucede es que, por ejemplo, se sintetiza una proteína, se envuelve dentro del aparato de Golgi, ¿sí? Y queda preparada en una vesícula, ¿sí? Cuando yo recibo un estímulo en un receptor de la membrana, recién ahí esa vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática y va a liberar el producto. ¿Entendió? Vale. Bueno. Hasta ahí sería lo que vamos a ver de transporte, ¿sí? Profe, disculpe, ¿secreción regulada?
Sí, que de nuevo, la secreción regulada, ¿sí? Es aquella que va a ser efectiva, es decir, que va a liberar, vamos a liberar el producto que queremos, pero siempre que haya una señal, ¿sí? Una señal que le indique a la célula que tiene que liberar ese producto. No es como la otra que, por ejemplo, de sustancias de desecho, nosotros las liberamos sin necesidad de tener ningún estímulo, ninguna señal. En este caso vamos a necesitar sí o sí que haya un estímulo, ¿sí? Que puede ser a través de un receptor, ¿sí? O que puede ser a través tal vez de un cambio de polaridad de la membrana, ¿sí? Cualquiera de esas dos. Y en el caso que llegue ese estímulo, la vesícula sí entonces se va a fusionar a la membrana y se va a liberar el contenido igual que en una secreción constitutiva. ¿Bien? Claro, ahí Sol, nada, Sí. Ahora cuando Bien, veamos los distintos sistemas endocrinos, vamos a ver muchos ejemplos de estos casos y van a entender Exacto. que hay células que se especializan en sostener una síntesis constante de algún tipo de proteína, ¿no? Entonces sería el ejemplo de la constitutiva. Constantemente se está secretando una sustancia, porque es la naturaleza de esa célula. En cambio, la regulada se sintetiza, se guarda y se libera cuando es solicitada. Eso es como, me parece que la primera parte de la constitutiva es lo que no entendían, porque habías usado la palabra desecho y no es que son desechos, sino que son proteínas sintetizadas para... Di el ejemplo de los desechos para que se entienda que no es algo, digamos, que... No, porque se habían confundido con fagocitosis, la constitutiva, no. Por eso, No. Pueden ser proteínas sintetizadas también. Bien. Bueno, para hacer un repaso rapidito de transporte, nos preparamos en el chat y les voy preguntando un poquito sobre la clasificación y algunas cositas. Dijimos entonces, ¿qué tipos de transporte tenemos? Pasivo, activo y mediante vesículas. ¿Cómo se divide el transporte pasivo? Bien, libre y mediado o difusión facilitada. Muy bien. El activo, bueno, ahí ya les tiré una, primario y secundario. Ah, ya se me fue. Bueno, mediante vesículas, endocitosis, exocitosis y transitosis. Bien, muy bien. El transporte pasivo libre teníamos dos tipos, ¿se acuerdan? La ósmosis, muy bien, y la difusión simple. El transporte mediado o difusión facilitada, bien, por canales o proteínas transportadoras. Muy bien. Transporte activo primario y secundario no tiene clasificación. Mediante vesículas, la endocitosis, fagocitosis, ya la puse, pinocitosis, muy bien. Y nos falta una. Mediada por receptor, perfecto. Bueno, ahí estamos. Ahí quedó la clasificación. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con señalización celular y segundos mensajeros. Tema muy importante porque vamos a hablar de comunicación celular, ¿sí? Siempre que hablemos de comunicación celular, hablamos de la comunicación entre dos células, ¿sí? Entonces, recordemos no arrancar desde la señal,
sino desde la célula que emite esa señal. Siempre hay una célula primera que va a emitir esa señal y una célula diana que va a recibir esa señal y que va a generar un proceso, ¿sí? Entonces, de una célula a otra célula se envía una señal, ¿sí? Esa señal va a necesitar ser captada por la segunda célula, ¿sí? Y para eso, ¿qué tiene que tener la segunda célula? Algún elemento receptor, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Esta fase en la que la señal llega al receptor se conoce como reconocimiento, ¿bien? Una señal primaria, un mensajero primario, ¿sí? Se pone en contacto con un receptor y esto se conoce como reconocimiento. ¿Y se da en qué medio? En el nivel extracelular, si estamos hablando de una señal de tipo extracelular, ¿sí? Porque también podemos tener intracelular, que ahora lo vamos a ver. Ese receptor, ¿sí? Va a generar algo dentro de la célula, ¿sí? Cambios conformacionales, ¿sí? Activaciones enzimáticas, ¿sí? Que se conocen como transducción, ¿sí? Ese mensaje que es captado por un receptor va a ser traducido, digamos, de alguna manera en acciones metabólicas dentro de la célula, ¿sí? Y esos efectores, ¿sí? Esos sistemas efectores de ese mensaje van a ser amplificados. ¿Cómo? Bueno, a través justamente de la generación de segundos mensajeros, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son, y que van a dar las respuestas. ¿Qué son las respuestas dentro de una célula? Bueno, las respuestas justamente van a ser modificar síntesis de proteínas, modificar genes, ¿sí? Las respuestas que nosotros vamos a obtener a una señal que llega a la célula va a ser justamente cambios en su conformación, en su síntesis, en su comportamiento. ¿Bien? ¿Se entiende esto sobre comunicación? Bien. Hablamos entonces de que lo primero que se produce es que una célula emite una señal y que esos se llaman mensajeros primarios. ¿Sí? Tenemos 4 grupos principales de mensajeros primarios. Los neurotransmisores, que van a ser secretados por ¿qué células? Las células, exacto, las neuronas, las células nerviosas. Bien, hormonas, ¿sí? Que van a ser secretados por las glándulas, factores de crecimiento, citoquinas, ¿sí? Principalmente estos 4 grupos. Esos mensajeros primarios son los que van a interactuar con el receptor, que como dijimos puede ser un receptor transmembrana o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa molécula, la naturaleza de ese mensajero primario va a determinar si van a ser captadas por un receptor de membrana o por un receptor intracelular. ¿Qué tipo de mensajeros, de señales, de ligandos que lleguen van a ser captados por los receptores de membrana? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a tener 2 tipos de señales. Los que puedan atravesar la membrana y los que no. Tiene que ver con la naturaleza de la señal, ¿sí? Los que van a poder, los que van a unirse a los receptores son los que no van a poder atravesar la membrana. ¿Y quiénes no pueden atravesar la membrana? Todas las señales hidrofílicas, ¿sí? Todas las señales proteicas, todos los mensajeros de carácter hidrosoluble, ¿bien? En cambio, las señales de carácter liposolubles, como pueden ser, por ejemplo, algunos glucocorticoides,
bueno, hay un montón, pero sí, les nombro los corticoides, pueden ingresar a través de la membrana plasmática, ¿sí? Porque son hidrofóbicos, entonces pueden pasar la bicapa lipídica. Y en ese caso, entonces, van a ser captados por receptores intracelulares, ¿sí? Entonces, la señalización puede ser extracelular a través de receptores extracelulares. ¿Para qué partículas? Para las partículas hidrosolubles. Y para las liposolubles o hidrofóbicas, existen los receptores intracelulares porque ellas pueden ingresar a través de la membrana. Obviamente que ¿cómo van a llegar hasta la membrana? Siempre por una proteína transportadora, ¿sí? Porque no están sueltos en el medio extracelular, porque no pueden. Una proteína transportadora lo trae hasta la membrana, él atraviesa la membrana porque tiene una característica que lo permite, y dentro de la célula es captado por un receptor intracelular, ¿sí? Ahora vamos a ver esto en un dibujo más lindo. Lo repito. Bien, los mensajeros primarios pueden tener características diferentes. Pueden ser hidrofóbicos o hidrofílicos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, van a ser recibidos o por receptores de la membrana, por receptores transmembrana, ¿sí? O por receptores intracelulares. Los hidrofóbicos, ¿sí? O sea, los que pueden atravesar la membrana, los van a recibir los receptores intracelulares. Los hidrofílicos, que no pueden atravesar la membrana, ahí los va a recibir los receptores de membrana, ¿bien? O transmembrana. Ahora lo vamos a volver, va a quedar claro porque lo vamos a ver más en detalle todo esto, ¿sí? Bien, acá tenemos un dibujo más lindo que nos da idea de las dos situaciones. Las hormonas proteicas, las señales proteicas no pueden atravesar la membrana. Entonces, ¿qué hacen? Se unen a un receptor de membrana. Y el receptor de membrana tiene mecanismos, ¿sí?, que van a activar la acción de esa señal a través de un segundo mensajero, ¿sí?, que es lo que dijimos recién, y a generar las acciones que quiere generar dentro de la célula. ¿Bien? En el caso de las partículas hidrofóbicas, ¿sí?, lipídicas, o en este caso acá tenemos, por ejemplo, los estrógenos, los glucocorticoides, ¿sí?, los que pueden atravesar la membrana pero que no pueden estar en solución acuosa, fíjense que dentro de la solución están unidos a una proteína transportadora, ¿sí? Esa proteína transportadora los acerca hacia la membrana, ellos atraviesan solitos la membrana sin ninguna molécula transportadora, sin ningún receptor, ¿sí? La atraviesan solito y dentro del citoplasma ahí sí los va a recibir un receptor, ¿sí? Un receptor que puede provenir, por ejemplo, del núcleo, ¿sí?, o que puede estar ya en el citoplasma, o incluso pueden, en algunos casos, atravesar también el citosol e ingresar al núcleo directamente, ¿sí?, y ahí ser captados por un receptor. Bien, esta foto es de Ross, y en Ross también habla de receptores esteroides que están en la membrana en unas formaciones específicas que se llaman caveolas, ¿sí? O sea que sería otra opción de señalización esteroide o de señalización intracelular. Entonces, Eso solo es importante para entender los efectos rápidos de los corticoides, porque después vamos a ver, exacto, ya en la clase siguiente, que van a ver que se van a superponer un poco los temas, y es la idea, porque esto es lo que va a permitir comprender todos los sistemas endocrinos después, es que este tipo de señalización con síntesis de proteínas generadas por esteroides habitualmente dan cambios a largo plazo, son lentos y a largo plazo. Y lo que se veía era que había respuestas rápidas, ¿no? Había respuestas rápidas de los esteroides que como que no daban tiempo a que sinteticen, es decir, que tenían. Entonces lo que se plantea ahí que
es una hormona esteroide, pero pasa por la membrana. Pero si en la membrana lo está esperando alguien, ¿no? Esa es la cuestión, es decir, es liposoluble, así que pasa la membrana y su efecto natural es tener un receptor citoplasmático nuclear. Ahora, si hay un receptor en la membrana, le permite tener una respuesta más rápida, que es la respuesta, si hay algún paciente, si hay alguien que ha sufrido una alergia o ha tenido algún cuadro asmático, sabrá el efecto rápido de un corticoide, aplicado, indicado por un médico. Así que nada, eso. Exacto. Y por ahí hacer hincapié en esto que dijo Jorge, de que esta es estamos acostumbrados que esta es una respuesta rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, inmediatamente el receptor recibe la señal y ya activa toda su cascada, digamos, de efectos. Y en cambio acá los efectos van a tardar, ¿por qué? Porque la señal tiene que ingresar al núcleo y en el núcleo tiene que modificar síntesis de proteínas y eso lleva un tiempo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esa diferencia entre lo que es la señalización por receptor de superficie y lo que es la señalización intracelular, ¿sí? Haciendo la salvedad esta, ¿no? Obviamente de que hay un mecanismo que permite la acción rápida de los receptores, de las señales estrogénicas y de glucocorticoides, ¿sí? Sí, y además de esto que decías de lo de la amplificación de la respuesta, de esto del uso de segundos mensajeros. Es decir, que si yo Sí, quiero... sí, ahora vamos a profundizar perfecto. en eso. Que es como un paquete de medidas de un economista. Es decir, bueno, tenés que hacer esto y esto. No es que solamente contraete, solamente secretá, sino que necesitas... Listo. Exacto. Bien. ¿A qué se refería con amplificación del mensaje? Bueno, esto que justamente que estamos diciendo con Jorge, que tiene que ver con la cadena de eventos, ¿sí? Que vienen después de que la señal interactúa con un receptor, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en detalle en cada mecanismo, ¿sí? Bueno, ¿qué receptores de membrana? Vamos a pasar a lo que es la señalización a través de receptores de membrana. Tenemos tres tipos básicos de receptores de membrana, ¿sí? Los receptores ionotrópicos, ¿sí? Que son los canales iónicos, los que conocemos como canales iónicos. Ay, me fue. Después tenemos los receptores metabotrópicos, ¿sí? O los que se llaman asociados a proteínas G, o ligados a proteínas G, y los receptores con actividad enzimática intrínseca, ¿sí? El más conocido, tirosina quinasa. Bien, vamos uno por uno. El ionotrópico, ¿sí? Fíjense que, como dijimos, es un canal, es como un canal iónico por donde van a pasar justamente iones, ¿sí? ¿Qué función, qué quieren provocar? Bueno, justamente sirven para provocar diferencias de gradiente iónico a un lado y otro de la membrana, ¿sí? Están relacionados principalmente a la despolarización de las membranas, sobre todo en las neuronas, en las membranas del sistema nervioso, ¿sí? Bien. Los metabotrópicos, bueno, fíjense que tiene una estructura bien de canal, ahora lo vamos a ver en detalle en otra diapositiva. Y es una unidad única, ¿sí? En cambio, el metabotrópico, ¿sí? Es un receptor que tiene un lugar de unión, obviamente, para su molécula señal, en este caso, por ejemplo, un neurotransmisor, y que se asocia a un complejo proteico, el complejo proteína G, ¿sí? Que va a tener un cambio conformacional en sus subunidades, ¿sí? Utilizando energía, ¿sí? Y se va a unir a otra proteína, ¿sí? Para desencadenar un efecto, a un sistema efector, es decir, para poder generar una señal nueva, un segundo mensajero, ¿bien? Acá es donde entran los segundos mensajeros. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el ionotrópico y el metabotrópico? Que el metabotrópico justamente utiliza una maquinaria, ¿sí? Anexa, proteica, que va a desencadenar nuevas
reacciones metabólicas, ¿sí? El ionotrópico simplemente actúa por el pasaje de sustancias. Y por último, el que tiene actividad enzimática intrínseca es, claro, ¿qué dijeron de la contracción muscular? Y el metabotrópico, por ejemplo, es el receptor de acetilcolina, ¿sí? Pero la acción la va a ejercer ¿cómo? Liberando un segundo mensajero y por último liberando el calcio para la contracción. Desde que esa señal llega al receptor hasta que se libera el calcio, ahora vamos a ver que hay toda una cascada de eventos, ¿sí? Que implican energía, fosforilaciones, ¿sí? Y que va a terminar generando la liberación de calcio, que es el efecto final. Y por último dijimos los receptores con actividad enzimática como tirosina quinasa son receptores transmembrana también, que tienen dos subunidades, ¿sí? Que se unen y se ponen activas cuando se les une la molécula señal. Por ejemplo, el receptor de insulina, ¿sí? El receptor de insulina es un receptor con actividad tirosina quinasa. La insulina se une y sus subunidades se unen entre sí, se ponen activas y se autofosforila. Por eso decimos que tiene actividad intrínseca, porque se autofosforilan residuos aminoácidicos de la propia proteína transportadora, ¿sí? Y esas fosforilaciones también se transmiten a otras estructuras y se amplifica la señal, ahora lo vamos a ver también. ¿Bien? Pero inicialmente los tres tipos de receptores son estos. Voy un poquito más rápido porque nos va a quedar sin tiempo, ¿sí? Después, si quieren, volvemos sobre las preguntas. Acá tenemos a los ionotrópicos o canales iónicos. ¿Bien? Como dijimos, están formados por varias subunidades, ¿sí? 5 subunidades unidas entre sí formando un canal, ¿sí? Y pueden funcionar a través de 3 vías. Puede ser a través de un ligando, es decir, pueden tener en el lado extracelular un lugar de unión a ligando, ¿sí? Y de esa manera, interactuando con el ligando, permitir el pasaje del ion. Pueden ser canales iónicos voltaje dependientes, es decir, que el paso de la sustancia va a depender de un voltaje generado, ¿sí? Por ejemplo, por una bomba que bombea iones hacia el exterior, ¿sí? Ese voltaje generado por cargas más positivas de un lado, más negativas del otro, hace que se active ese canal, ¿sí? Y también puede haber otros regulados por segundos mensajeros, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un transporte por proteína G que me genera un AMP cíclico y ese AMP cíclico me activa un canal, ¿sí? O me genera un AMP cíclico, ese AMP cíclico, otra partícula y ese afecta el canal y lo modifica, ¿sí? Bien. Los metabotrópicos o los ligados a proteína G son más complejos porque tienen una porción que es el receptor y están unidos justamente a un complejo proteico, ¿sí? Formado por 3 subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La subunidad alfa se une a GTP y puede estar unido a GTP o a GDP, ¿sí? Según esté activo o no. ¿Bien? Cuando la subunidad alfa está en modo activo, está unida a GTP, ¿sí? Y esa unión entre alfa y GTP se libera del receptor y se une a un efector, ¿sí? ¿Qué es un efector? Bueno, va a ser un sistema, ¿sí? También puede ser una proteína, una enzima, ¿sí? Que lo que va a generar es un segundo mensajero. En el caso de las proteínas ligadas, las proteínas G, del sistema proteína G,
Los efectores pueden ser 3. Puede ser el sistema de la adenilato ciclasa, ¿sí? Donde esta subunidad con el GTP activan a la adenilato ciclasa, ahora lo vamos a ver en otra imagen, y la adenilato ciclasa genera un segundo mensajero que es el AMP cíclico. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, en los metabotrópicos tengo un receptor que está asociado a un complejo proteico, que se llama proteína G. Esa proteína G tiene 3 subunidades. La subunidad alfa unida a GTP está activa y va a activar a un efector que nos va a dar un segundo mensajero. ¿Bien? Ese segundo mensajero, en el caso de que el efector sea la adenilato ciclasa, que es una enzima que justamente, ¿qué hace? Forma AMP cíclico, ¿sí? A ver, voy a pasar a la otra y después volvemos. Fíjense, a ver si tengo la de... No. Acá. Fíjense acá. El sistema adenilato ciclasa, entonces, la subunidad alfa con el GTP se unen a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿qué es? No es más que una proteína también transmembrana que tiene actividad de síntesis de AMP cíclico, es decir, convierte el ATP en AMP cíclico, ¿sí? Ese AMP cíclico es nuestro segundo mensajero. El AMP cíclico es la conformación cíclica del adenosín trifosfato, ¿sí? Es adenosín monofosfato cíclico. No tengo acá la foto de la reacción, tendría que haber puesto, ¿sí? El ATP se hidroliza y libera 2 fosfato inorgánico y se forma AMP. Y después se cicla, se forma... como una molécula cíclica. No tengo fotos, lamentablemente, pero eso es el AMP cíclico, ¿sí? La transformación o la hidrólisis del ATP genera AMP. ¿Bien? Y este es nuestro segundo mensajero. Este segundo mensajero tiene una acción sobre otras proteínas, y esto es lo que llamábamos con Jorge la cascada enzimática, ¿sí? O la cascada de reacciones. Fíjense, empezamos con una estimulación de un receptor. Ese receptor resulta que está ligado a un complejo proteico y ese complejo proteico tiene una subunidad que cuando está activa, es decir, cuando usa energía del GTP, estimula la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿qué hace? Convierte el ATP en AMP cíclico. ¿Bien? Y ese AMP cíclico es nuestro segundo mensajero. ¿Qué va a hacer ese segundo mensajero? Va a activar a una proteína quinasa. ¿Qué hacen las quinasas? Las quinasas fosforilan, ¿sí? Las vieron algunas en metabolismo de glúcidos y de lípidos también, ¿sí? Entonces, una proteína quinasa se activa por acción del segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico. ¿Bien? ¿Y qué va a hacer esa proteína quinasa? Bueno, va a fosforilar, ¿sí? Va a fosforilar distintas proteínas que al quedar fosforiladas quedarán activas también, estimularán otras funciones, síntesis, se unirán al ADN, ¿sí? Acá interesante esto, sí, que no sé si lo complica, pero por lo menos que vayan integrando cuestiones que van a venir, que ya vieron y van a venir. Tenemos ese redondel rojo que es una hormona, y tenemos ese receptor y este sistema de adenilato ciclasa. Todo eso podría ser, no es esa hormona que estimula un hepatocito, una célula renal, un adipocito, una célula muscular, una neurona. Este sistema es el mismo, pero las proteínas que va a fosforilar son distintas. Entonces una misma hormona en distintos tejidos da distintas respuestas.
Ahí Exacto. veía comentarios de lo magnífica que es nuestra fisiología. Bueno, estas cosas las vamos a ir encontrando. Cómo con un mismo estímulo generamos distintas respuestas en distintas células. Claro, hay proteínas distintas que son fosforiladas. Exacto. Bien, ¿se entendió el sistema de anilato ciclasa? Entonces, estímulo, proteína G, adenilato ciclasa, convierto ATP en AMP cíclico, el AMP cíclico es mi segundo mensajero, ¿sí? Este me va a activar proteína quinasa, ¿sí? Y esa proteína quinasa A va a fosforilar distintas proteínas, dependiendo, como dijo Jorge, el tejido donde estoy, qué proteínas voy a activar a fosforilar, y voy a dar una respuesta celular. ¿Bien? Entonces, vuelvo para atrás. Este es el sistema de anilato ciclasa, ¿sí? Segundo mensajero AMP cíclico. Sí. Esto es un sistema efector. De una unión de una señal a un receptor, voy a un sistema efector que me genera un segundo mensajero. ¿Bien? Esta es una posibilidad dentro de las proteínas G. Otra posibilidad es activar otro sistema efector, que es el sistema de la fosfolipasa C. ¿Sí? Vuelvo a esta. Corro esto porque no veo. Ahí estamos. En el sistema de la fosfolipasa C, ¿qué pasa? La hormona se une al receptor, igual que en lo otro tengo la proteína G, ¿sí? Unida, ligada a ese receptor, pero en este caso la proteína G va a activar a otra enzima, una enzima que está dentro de la membrana que se llama fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Bueno, agarra un fosfolípido de membrana que es el inositol bifosfato, ¿sí? Y lo convierte en dos sustratos nuevos, el inositol trifosfato y el diacilglicerol, ¿sí? Inositol trifosfato y diacilglicerol. Estos son ahora mis segundos mensajeros, ¿sí? Estos son los segundos mensajeros de mi efector, que en este caso es la fosfolipasa C, ¿sí? Inositol trifosfato y diacilglicerol. Todo adentro de la membrana, sí. Por ahora no salen de la membrana, ¿sí? La fosfolipasa C lo forma y están en la membrana. ¿Quién puede difundir fuera de la membrana? El inositol trifosfato. El inositol trifosfato, ¿cómo va a seguir ejerciendo su acción? Justamente va a salir de la membrana, va a difundir hasta el retículo endoplasmático y ahí va a producir liberación de calcio, ¿sí? Esa liberación de calcio es la que va a generar una respuesta celular. Acá el calcio actuaría como un tercer mensajero, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso por un lado por el inositol trifosfato. ¿Y qué pasa con el diacilglicerol? El diacilglicerol se va a quedar en la membrana y desde ahí va a activar a una proteína quinasa C, ¿sí? Esa proteína quinasa C va a hacer lo mismo que hacía la proteína quinasa A en el caso de la adenilato ciclasa. Va a fosforilar proteínas dependiendo del tejido donde estemos, y va a generar una respuesta celular. ¿Sí? Ahí leí yo no entendí. Voy de nuevo. Señal, receptor, ¿sí? Proteína G. La proteína G ligada al receptor, porque estamos dentro del sistema metabotrópico, ¿sí? Del sistema de receptores de proteína G. Esa proteína G esta vez no va a activar a la adenilato ciclasa, esta vez va a activar a la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C va a agarrar un fosfolípido de membrana, el fosfatidil inositol 4,5 bifosfato, y lo va a convertir en inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿sí? Dos subproductos de este fosfolípido. El fosfatidil, el inositol trifosfato se va a salir de la membrana, va a ir al REL, ¿sí? Y ahí va a soltar calcio, que ese calcio va a dar respuestas celulares, ¿sí? Va a modificar, obviamente, cuando aumenta la concentración de calcio dentro de la célula hay respuestas, ¿sí? Y el diacilglicerol
¿qué va a hacer? Va a activar a una proteína quinasa C, que va a hacer lo mismo que hacía la proteína quinasa A en el caso de la adenilato ciclasa, ¿sí? Fosforilar proteínas, y esas proteínas fosforiladas van a modificar a generar respuesta, ¿sí? ¿Ahora se entendió? Sigo, ya no puedo repetir porque seguimos, pero bueno, después lo vuelven a ver, ¿eh? Bien. Bueno, fíjense, esta imagen la puse nada más que para que puedan ver. Sí, parecen trabalenguas, chicos, pero cuando se acostumbren a ver las imágenes y además, como dijo Jorge, sobre esto van a volver, ¿sí? Hoy es un pantallazo para que entiendan más o menos lo que es un mecanismo de traducción, ¿sí? Cómo empieza desde una señal, desde un receptor, cómo hay un sistema efector que me va a generar nuevas señales dentro de la célula y esas nuevas señales o segundos mensajeros van a actuar sobre lo que queremos modificar en la célula, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, en el caso del AMP cíclico, como segundo mensajero, fíjense todas las variables que puede tener de modificación dentro de la célula, ¿sí? Activa varias quinasas, esas quinasas fosforilan distintas estructuras, distintas proteínas y pueden dar distintas respuestas, ¿sí? Bueno, era más que nada para que vean, pero no me voy a detener acá. ¿Puedo agregar una Sí. cosita? Sí, sí, por favor. Así como dijo Jorge, ¿no? De que, bueno, toda esa cascada de señalización podía activar distintas proteínas, ¿sí? Que podían o inhibir o activar distintas proteínas y generar entonces distintas respuestas en una célula. Tenemos que ver que ese grado de diversificación ya empieza desde el receptor, porque una misma molécula señal, porque por ejemplo habían mencionado la acetilcolina, una misma molécula señal puede unirse a distintos receptores, entonces ya ahí empieza la diversificación, si me uno a un receptor ionotrópico o a uno metabotrópico, ¿sí? Si me uno a un ionotrópico ya directamente abro un canal, si me uno a un metabotrópico, y bueno, va a depender de toda la cascada de señales que se dispara después, que puede también incluso abrir un canal, pero va a tardar más, o puede activar, como vos decís, proteínas en el interior. Entonces, fíjense la gran diversidad de respuestas que podemos tener ya con una misma molécula señal. Y a eso le sumamos que tenemos muchas moléculas señales, muchas hormonas, neurotransmisores, ¿sí? Eso es lo que siempre hay que tener en mente, lo importante. Bien, gracias, Cris. Acá en esta diapositiva yo les había puesto este proceso que justamente es la fosforilación de los residuos de glucosa para formar glucógeno, ¿sí? Cuando vieron metabolismo, ¿se acuerdan que Manu les dijo que las glucosas se tenían que fosforilar para poder unirse después y formar el glucógeno? Y para llegar, fíjense que para llegar a la fosforilación de un residuo de glucosa, ¿arrancamos de dónde? Arrancamos justamente de acá, del receptor, ¿sí? A donde llega una señal, que puede ser, por ejemplo, el glucagón, ¿sí? Y estimula la proteína G, y la proteína G se une a la adenilciclasa, la adenilciclasa genera AMP cíclico, ese AMP cíclico que es nuestro segundo mensajero, justamente activa una proteína quinasa, esa fosforila, ¿sí? A la glucógeno sintetasa por un lado y por otro lado a otra sinasa, ¿sí? Fíjense, esto es bien esquemático de lo que es la cascada de fosforilaciones, ¿sí? La cascada de activación enzimática que se necesita, por ejemplo, para fosforilar un residuo de glucosa, ¿sí? Arrancamos acá con esto, que es comunicación celular, señal receptor. ¿Bien? Seguimos porque ya estoy rejugada con el tiempo. Bien. Y por último, el receptor del que nos restaría hablar es del receptor de actividad enzimática intrínseca, ¿sí? Acá está esquematizado, obviamente, lo que sería un receptor tirosina quinasa, que como dijimos tiene dos cadenas, ¿sí? Alfa y beta. Y
la cadena alfa contiene el sitio de unión, ¿sí? Para la molécula señal, ¿sí? Que en este caso, si nos referimos, por ejemplo, al receptor de insulina, sería la insulina. Fíjense que son dos cadenas opuestas, ¿sí? Puestas simétricamente. Cuando se une la insulina, se activan, ¿sí? Se unen, se acercan y se activan, ¿sí? Y ahí se produce la autofosforilación de los residuos aminoácidos, ¿sí? Y por eso es una enzima, por eso tiene actividad intrínseca, porque fosforila sus propios residuos de tirosina, ¿sí? Y consume ATP para eso, ¿bien? ¿Y qué efectos va a generar? Bueno, igual que en el caso de las proteínas G, hay toda una cascada, ¿sí? De activación enzimática posterior. Una vez que ella está fosforilada, fosforila a otras proteínas, ¿sí? Otras proteínas señalizadoras que justamente van a ir a generar una función. Por ejemplo, acá tenemos el esquema del receptor de insulina, ¿sí? La cascada de activaciones enzimáticas, de enzimas que están entre él y, por ejemplo, una vesícula que tiene receptores para glucosa, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Las señales que transmitía a esas otras enzimas, en algún momento uno de esos efectores, ¿sí? Lleva la señal a la vesícula, en este caso se fusiona con la vesícula del transportador de glucosa, y ese transportador sale a la membrana, ¿sí? Se une a la membrana y al tener más receptores en la membrana voy a poder ingresar más glucosa a la célula, ¿bien? O sea que la señal que que ocasionó la insulina hace que yo pueda ingresar más glucosa a la célula, pero para eso se tuvo que fosforilar el receptor, ¿sí? Ese receptor fosforilado activar a otras enzimas intermediarias y por último poder producir el movimiento de los transportadores, ¿sí? No me voy a detener en las preguntitas porque nos queda re poquito tiempo, pero vamos a hacer una wiki seguro, Jorge, no sé. No se entiende mucho, ¿verdad? ¿Qué quieren que repita? No, igual el sábado que viene, este sábado tenemos clase consulta de metabolismo de hidratos de carbonos y de lípidos. Y si no recuerdo mal, el sábado que viene tenemos de esto, de generalidades de hormonas y de... buenísimo. Bueno, vamos a ir anotando todas las consultas. Ahí preguntan qué es lo que tienen que saber. Lo van a ver tantas veces, parte 2 se repite tantas veces, tantas cosas, que les va a resultar natural entender estos conceptos. Sí, además piensen que nosotros en realidad se lo estamos simplificando un montón. Esto es bastante más complejo, nosotros tratamos de que se queden con los conceptos más importantes, ¿sí? En cuanto a cómo se organiza la comunicación celular y qué importancia tiene esto para las respuestas celulares, ¿sí? Estas 5 primeras clases son las 5 primeras clases que vamos a tener: los metabolismos de hidrato de carbono, lípidos, esta de hoy, y generalidades de hormonas, y hipotálamo hipófisis en relación a la regulación de ejes. Son las 5 clases que, si las saben, ya es solamente adaptar un par de cosas en cada sistema, porque tienen alguna particularidad, pero son las 5 clases más importantes. Sí, aparte piensen que son temas complejos, no es fácil abstraerse, pensar en términos de lo que pasa en una célula, así que yo creo que van a poder, leyéndolo varias veces. Bueno, receptores intracelulares. Bueno, hasta acá
si quieren que nos podemos tomar 2 minutitos, repetir algo, hasta acá es receptores de membrana, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la transducción de señales que llegan a receptores de membrana. ¿Bien? Pero habíamos dicho que también había señales que podían ser, digamos, traducidas desde receptores citoplasmáticos. ¿Bien? Dijimos que todas las señales lipofílicas, es decir, las que no se disuelven en medio acuoso, difunden a través de la membrana y son captadas por receptores intracelulares o citoplasmáticos. ¿Bien? El complejo que se forma entre ese receptor citoplasmático, puede ser citoplasmático o también puede ser un receptor directamente nuclear, ¿sí? Se va a unir a porciones del ADN en secuencias específicas, ¿sí? Que se llaman elementos de respuesta hormonal. Bien, entonces, al unirse ahí van a generar, por ejemplo, la transcripción de una proteína específica, ¿sí? O van a dar una respuesta genética, ¿sí? Van a modificar el ADN. Por eso dijimos hoy que son lentos, que son de respuesta lenta. ¿Por qué? Porque tenemos que modificar el ADN, tenemos que hacer transcripción y tenemos que hacer traducción, ¿sí? Y todo eso lleva un tiempo. Entonces, para que alcancen su máxima eficacia, tenemos que hablar de horas o días. Bien. Sí, imaginen las hormonas sexuales con los caracteres secundarios. Exacto. Bien. Bueno, esta diapositiva la puse, no se compliquen en querer entender todas las siglas. La puse más que nada para que sepan que estos procesos que nosotros estudiamos así uno por uno, digamos, a ver este receptor cómo funciona, el otro, en el organismo obviamente funcionan todos al mismo tiempo y, como dice acá, en convergencia y divergencia, ¿sí? Es decir, que un mismo receptor, ¿sí? Puede ser estimulado, distintos receptores pueden generar dentro de la célula vías convergentes. Por ejemplo, en este caso acá tenemos un receptor unido a proteína G, ¿sí? Que va a activar a la fosfolipasa C, y un receptor unido a tirosina quinasa que una vez que está fosforilado también puede activar una fosfolipasa y también puede generar inositol trifosfato y diacilglicerol y calcio, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, puede ser que converjan en algún momento las señales de distintos receptores, como también puede ser que haya comunicación cruzada, es decir, que un estímulo inicial en un receptor de proteína G en algún momento genere un efecto cruzado con uno de tirosina quinasa, porque compartan alguna vía de activación en el medio, ¿sí? Nada más para eso, no quiero que se compliquen con eso, para que sepan que va por los dos lados. Bueno, y lo último, esta diapositiva es medio horrible, pero lo agregué más que nada a último momento para que sepamos que... Ay, se me pasó. La densidad de receptores, ¿sí? Hoy decíamos que obviamente la respuesta de una célula o lo que queremos modificar en una célula se puede regular. ¿Cómo? Bueno, regulando la cantidad de receptores para la señal, ¿sí? Que tenemos en la membrana. Entonces, ¿esto cómo se regula? Bueno, obviamente por los niveles mismos del receptor, ¿sí? Que pueden ser regularse en ascenso, es decir, aumentar o disminuir. Si yo tengo más receptores, voy a tener más respuesta, voy a poder tener más efecto de lo que quiero lograr, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, obviamente, si aumentan los agonistas de ese receptor, si aumentan las señales que lo estimulan, la regulación va a ser en menos, ¿sí? Y se aumentan ¿y qué es lo que me va a aumentar? Los bloqueantes de ese receptor, ¿sí? Eso sería la regulación homóloga. ¿Por qué? Porque son los mismos
agonistas o bloqueantes de ese receptor lo que lo modifican. Agonistas es la sustancia que va a estimular al receptor. Esto no lo aclaré y todavía no lo vieron. ¿Sí? Y los bloqueantes son los que lo van a inhibir. ¿Sí? Si yo tengo más cantidad de bloqueantes de ese receptor, aumenta la regulación. ¿Para qué? Para que haya más expresión de esos receptores, ¿sí? Y que puedan ser útiles, porque los que están bloqueados no me sirven. ¿Se entiende esto o estoy haciendo mucho embrollo? Y los agonistas, ¿sí? Que son los que estimulan ese receptor, si aumentan, justamente lo que va a hacer es que disminuya la expresión de ese receptor, porque tengo demasiado, ¿sí? No necesito porque ya estoy bastante estimulado. ¿Sí? Esto lo van a ver bastante mejor cuando vean endocrino, ¿sí? Y también esto puede funcionar por los fármacos, ¿sí? Los fármacos también pueden regular los receptores, y eso se llama regulación heteróloga, ¿bien? Cuando regulo en más, es decir, cuando aumento la expresión de los receptores, se llama upregulation, ¿sí? Regulación en más. Cuando los disminuyo, se llama downregulation. No sé si quedó claro, por ahí lo embrollé un poquito al principio. Pero como decís, lo vamos a ver después. Lo volvemos a ver. Sí, esto no se detenga mucho, lo vamos a volver. Y después lo podemos volver a ver en la... Bien, no, esto lo puse más que nada para que sepan que hay muchas enfermedades relacionadas con mutaciones justamente en los receptores, ¿sí? Fíjense, este es un receptor y todos los puntitos que ven en color son los lugares donde puede tener mutaciones que responden a distintas enfermedades. Esto más que nada para que sepan que hay mucha investigación en lo que tiene que ver con receptores de membrana, ¿sí? Cáncer y neoplasias. De hecho, hay muchos antineoplásicos que van a actuar directamente sobre receptores de membrana. Así que bueno, nada más para eso lo puse. A modo de repaso, ¿les parece que identifiquemos qué tipo de receptor? Ya lo puse. Soy un desastre. Bueno, este ya saben que es el inotrópico. ¿Lo ven ahí? Bueno, ¿se acuerdan qué 3 tipos de receptores inotrópicos podíamos tener? Según cómo estaban regulados. Bien, es un inotrópico. Pero ¿cómo podían ser? Según cómo estaban regulados. Bien, por unión a ligando. Bien, se llaman también canales iónicos. Bien. Bien, regulados por ligando, regulados por voltaje o voltaje dependientes, muy bien. Y ahí lo pusieron regulados por segundos mensajeros. Bien. Entonces, un ionotrópico puede ser regulado por ligando, voltaje o por segundos mensajeros. ¿Y cómo ejercen su acción? ¿Qué generan los canales iónicos? ¿Se acuerdan que dijimos? Cuando hablábamos de las proteínas G, lo que hacían eran activar efectores que generaban segundos mensajeros, y esos segundos mensajeros terminan fosforilando, ¿sí? Bien, activando quinasas, etc. Y en el caso del ionotrópico, ¿cómo ejercen su acción? A través del pasaje de iones, y esos iones que generan cambios de gradiente, ¿no? A un lado y al otro, de gradiente iónico. Y eso puede generar lo que se llama potenciales de membrana. Exacto, potenciales de acción, ahí lo dijeron. Bien, así ejercen su acción, ¿sí? Tienen que ver mucho con la excitabilidad de las células. También lo van a volver a ver esto en ARTI 2, 3, 4, lo van a seguir viendo. Bien, vamos a repasar este otro. ¿Este receptor qué tipo de receptor es? O por lo menos el esquema, aquel es metabotrópico. Muy bien. Metabotrópico. O ligado a proteína G.
Muy bien. ¿Y qué les parece? ¿Qué tres, si es un receptor metabotrópico, funciona a través de un efector, ¿sí? De un efector metabólico. ¿Qué tres posibilidades de efectores teníamos? Es decir, la proteína G va a activar 3 sistemas. ¿Cuáles? A ver, sistemas efectores. Adenilato ciclasa, bien. ¿Qué otro? Fosfolipasa C, muy bien. Y también podía estimular canales iónicos, ¿sí? Bien. Y la adenilato ciclasa, ¿qué segundo mensajero? Bueno, si hablamos de sistemas efectores, hablamos de segundos mensajeros, ¿no? ¿Qué segundo mensajero genera la adenilato ciclasa? AMP cíclico, muy bien. ¿Y la fosfolipasa C? Diacilglicerol. Y bien, inositol trifosfato. Muy bien. ¿Qué pasa con el AMP cíclico? ¿Qué acción va a ejercer? ¿A quién va a modificar? ¿Se acuerdan? El AMP cíclico es ATP modificado. Pero ¿a quién qué va a hacer el AMP cíclico? Eso, ahí alguien lo dijo. Bien, va a activar a una proteína quinasa, la proteína quinasa A. ¿Sí? Muy bien. Y la proteína quinasa A, en última instancia, lo que hace es fosforilar proteínas, ¿sí? Para generar la acción que quiero generar. Bien. ¿Y el inositol trifosfato? ¿Se acuerdan dónde iba? Bien, suelta calcio, me ponen bien, exacto. Se difunde al rail y en el rail produce la liberación de calcio. Muy bien. ¿Y el diacilglicerol? ¿Se acuerdan a quién activaba? Proteína quinasa C, muy bien. Proteína quinasa C, que también va a fosforilar distintas proteínas para poder ejercer su acción. ¿Bien? Bueno, era más que nada para que repasemos estas vías de traducción, que les quede más o menos. Bueno, y hasta ahí. Volvemos, no sé si preguntas. Ahora sí se entendió, Mes. Qué bueno. Alguna parte. A veces cuando se repasa así, queda más claro. ¿Alguna duda ahí que podamos contestar o ya estamos sobre la hora? Lo dejamos para la clase de revisión. Recuerden que tienen hasta hoy para hacer las consultas sobre la clase de mañana, que no es volver a darla, porque ya están grabadas y demás, sino que es contestar las dudas. Y nada, seguramente con el resto de los docentes, desearles el lunes un feliz día. Y a diferencia de las otras semanas, vamos a estar dando el martes a las 8 de la mañana la clase que corresponde al lunes a la mañana, porque el lunes es su día. Así que... Bueno, vamos. Espero que dentro de la complejidad que tiene el tema haya quedado más o menos claro. Y bueno, ya escucharemos las consultas y seguiremos trabajando un montón sobre este tema en las clases que siguen. Gracias a ustedes por la paciencia. Fuiste muy clara, Sol, es un tema complejo y como decís, a medida que lo vayan releyendo, lo van a comprender aún más, pero para mí fue muy claro. Excelente. Bueno, gracias. Genial, Sol. Muchas gracias. Gracias. Adiós.